¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente es buena idea vivir cerca de tus hijos en la vejez? Es una creencia que rara vez se cuestiona. Nos han enseñado que la familia es lo más importante, que después de dedicar nuestra vida a criar a nuestros hijos, es natural esperar que ellos nos acompañen en nuestros últimos años. Pero, ¿y si esta idea, en lugar de darnos paz, nos estuviera condenando al sufrimiento? Imagina este escenario. Has trabajado duro toda tu vida, has hecho sacrificios, has pasado noches en vela preocupándote por ellos, has dado lo mejor de ti para que tengan una vida mejor. Y ahora, cuando finalmente llega el momento en que crees que ellos deberían estar para ti, notas que la distancia no solo es física, sino también emocional. Sientes que ya no encajas del todo en su mundo. Los ves ocupados, lidiando con sus propios problemas, con sus familias, sus trabajos, sus responsabilidades. Y tú te preguntas, ¿en qué momento cambió todo? ¿Acaso no les importó lo suficiente? Este es el pensamiento que atormenta a muchas personas mayores. Pero lo que pocos se atreven a reconocer es que este dolor no viene del hecho de estar lejos de los hijos, sino de la expectativa de que ellos deben ser la principal fuente de compañía, apoyo y felicidad en la vejez. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de nuestra interpretación de ellos. En otras palabras, no es la distancia de los hijos lo que nos hace sufrir, sino la idea de que deberían estar cerca. Nos aferramos a una ilusión y cuando la realidad no encaja con lo que imaginamos, aparece la frustración, la tristeza y, en algunos casos, el resentimiento. Pero aquí hay algo que pocos dicen. No necesitas a tus hijos cerca para ser feliz. No necesitas depender de nadie para encontrar paz. De hecho, aferrarte a la idea de que ellos deben ser tu refugio en la vejez podría ser el mayor error de tu vida. Hoy vamos a explorar una perspectiva diferente, una que quizá nunca habías considerado, pero que puede cambiar por completo tu manera de ver la vida y en especial tu futuro. Vamos a hablar sobre el apego, las expectativas, la autosuficiencia emocional y cómo el estoicismo nos da las herramientas para vivir con dignidad, con tranquilidad y sobre todo con independencia. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ser difícil de aceptar, pero si lo haces, puede liberarte de una carga que ni siquiera sabías que estabas cargando. El apego y la trampa emocional. Desde el momento en que un hijo llega al mundo, se convierte en el centro de la vida de sus padres. Su llanto, su risa, sus primeros pasos, sus miedos, todo gira en torno a ellos. La paternidad es un viaje de entrega, de sacrificio, de amor incondicional. Y con los años, ese amor se convierte en una profunda conexión emocional que muchos padres jamás imaginan perder. Pero aquí está la paradoja. Lo que comienza como un instinto natural de protección y cuidado puede transformarse en una trampa emocional si no se maneja con sabiduría. Cuando los hijos crecen y comienzan a construir sus propias vidas, muchos padres sienten que ese vínculo se debilita. Dejan de ser el centro de su universo y esa realidad puede ser difícil de aceptar. Aquí es donde surge el apego. No un apego sano, sino uno que está basado en el miedo. Miedo a la soledad, miedo al olvido, miedo a volverse irrelevante en la vida de aquellos a quienes se les entregó todo. Este apego crea una expectativa silenciosa pero poderosa. Si yo di todo por ellos deberían estar para mí, deberían preocuparse por mí, buscarme, querer tenerme cerca. Y cuando esa expectativa no se cumple como se espera, el dolor es inmenso. Muchos padres terminan sintiéndose abandonados, incomprendidos e incluso traicionados. Ven cómo sus hijos pasan más tiempo con sus amigos, con sus parejas, con sus trabajos, con su propia familia, y sienten que han sido desplazados.
aparece el resentimiento, la tristeza, la sensación de que la vida ha sido injusta. Pero detente un momento y piensa, ¿de verdad te han abandonado? ¿O es que la vida sigue su curso natural y simplemente te has negado a aceptarlo? Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, escribió en sus meditaciones: ama y acepta todo lo que el destino pone en tu camino, porque en ello se encuentra tu paz. El destino natural de los hijos no es permanecer bajo el ala de sus padres para siempre. Es volar, es construir su propio mundo, es cometer sus propios errores y vivir su propia historia. Querer retenerlos, querer que se queden cerca por miedo a la soledad, es como tratar de atrapar arena con las manos abiertas. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. El verdadero problema no es que los hijos se alejen, es que muchos padres nunca aprendieron a construir una identidad más allá de su rol de padres. Durante décadas, su vida giró en torno a sus hijos, y cuando estos ya no los necesitan de la misma manera, sienten que pierden su propósito. Pero la realidad es que la vida sigue. El estoicismo nos recuerda que la raíz del sufrimiento está en aferrarnos a lo que no podemos controlar. No podemos controlar cómo nuestros hijos manejan su tiempo, cuánto nos llaman, cuánto nos visitan, qué tan presentes están en nuestras vidas. Lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta a eso. La clave está en soltar, en dejar de esperar, en liberarse del apego y entender que el amor no se mide en kilómetros, ni en llamadas diarias, ni en cenas familiares cada fin de semana. El amor es libre, no obligado. Y la paz no viene de que alguien esté cerca de ti, sino de aprender a estar en paz contigo mismo. Aferrarte a tus hijos para evitar la soledad no es amor, es miedo. Y vivir desde el miedo solo trae sufrimiento. Por eso, el primer paso para vivir en paz en la vejez no es asegurarte de que tus hijos estén cerca. Es asegurarte de que, aunque no lo estén, puedas seguir siendo feliz. Expectativas versus su realidad. La fuente del sufrimiento. Uno de los mayores errores que cometemos en la vida es confundir nuestras expectativas con la realidad. Crecemos con la idea de que si damos amor, recibiremos amor. Si sacrificamos todo por alguien, esa persona hará lo mismo por nosotros. Si estamos ahí para nuestros hijos en cada momento de sus vidas, ellos estarán para nosotros cuando los necesitemos. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad no cumple con nuestras expectativas? La respuesta es simple: sufrimos. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no proviene de los hechos en sí, sino de la forma en que los interpretamos. Es decir, no es la distancia de tus hijos lo que te duele, sino la expectativa de que deberían estar cerca. No es que te visiten poco lo que te hace infeliz, sino la creencia de que deberían visitarte más. No es que no te llamen todos los días lo que te genera angustia, sino la idea de que eso significa que ya no les importas. Las expectativas son peligrosas porque nos atan a una realidad que no existe. Creemos que la vida debe ser de cierta manera y cuando no lo es, nos sentimos traicionados, heridos y hasta enojados. Pero la verdad es que nadie está obligado a cumplir nuestras expectativas, ni nuestros hijos, ni nuestra pareja, ni nuestros amigos. Nadie. La realidad es esta: tus hijos tienen su propia vida, sus propias preocupaciones, sus propios problemas. No están pensando en ti todo el tiempo, y eso no significa que no te amen. Solo significa que la vida sigue, y que tú, al igual que ellos, debes seguir adelante sin depender de nadie más para ser feliz. El problema surge cuando construimos nuestra felicidad sobre la base de los demás. Cuando creemos que nuestro bienestar depende de que nos llamen, nos visiten, nos incluyan. Pero la verdad es que la felicidad es un trabajo interno, y cuanto antes te liberes de las expectativas, antes dejarás de sufrir. Epicteto
Uno de los grandes filósofos estoicos decía: no busques que los eventos ocurran como tú quieres, sino acepta que ocurran como deben. Entonces encontrarás paz. Si vives esperando que tus hijos se comporten como tú quieres, siempre vivirás frustrado. Pero si aceptas la realidad tal como es, si te liberas de la necesidad de que otros cumplan con tus deseos, entonces encontrarás verdadera paz. La clave está en cambiar el enfoque. En lugar de preguntarte, ¿por qué mis hijos no están más pendientes de mí? Zrenia, pregúntate, ¿por qué sigo esperando que lo estén? Cuando eliminas la expectativa, eliminas la posibilidad de decepción. Cuando aceptas la vida como es, en lugar de como te gustaría que fuera, te liberas de la frustración. Y cuando te das cuenta de que tu felicidad nunca dependió de los demás, sino de ti mismo, entonces y solo entonces serás realmente libre. La autosuficiencia estoica en la vejez. La vejez es una etapa de la vida que muchas personas temen, no por el paso del tiempo en sí, sino por lo que simboliza: la soledad, la pérdida de propósito, la sensación de ser una carga para los demás. Pero el estoicismo nos ofrece una visión completamente diferente. En lugar de ver la vejez como un periodo de dependencia, la vemos como la oportunidad definitiva para alcanzar la autosuficiencia emocional. Desde que nacemos, pasamos nuestra vida construyendo relaciones, cumpliendo roles, adaptándonos a las expectativas de los demás. Somos hijos, luego padres, luego abuelos. Y en ese camino, muchas veces olvidamos lo más importante: somos individuos. Seres completos por nuestra cuenta, sin necesidad de que alguien más nos valide, nos cuide o nos haga sentir importantes. El problema es que la sociedad nos ha condicionado a pensar lo contrario. Nos enseñaron que en la vejez debemos rodearnos de familia, depender de nuestros hijos, esperar que nos devuelvan todo el amor y sacrificio que les dimos. Pero, ¿qué pasa si esa expectativa no se cumple? ¿Qué pasa si tus hijos están ocupados con sus propias vidas? ¿Qué pasa si no pueden o no quieren estar contigo todo el tiempo? Aquí es donde la autosuficiencia estoica se vuelve crucial. No porque debamos aislarnos o rechazar el amor de los demás, sino porque debemos ser capaces de encontrar plenitud dentro de nosotros mismos. La autosuficiencia no significa estar solo, sino no depender emocionalmente de nadie. El filósofo estoico Séneca decía: el hombre sabio es suficiente para sí mismo, pero no por eso rehúsa la amistad. No porque le baste su alma deja de buscar compañía, sino que la busca con la condición de no depender de ella. Este es el principio clave: disfrutar de la compañía de nuestros hijos, de nuestros amigos, de quienes nos rodean, pero sin hacer que nuestra felicidad dependa de ellos. Si están, maravilloso; si no, seguimos en paz. ¿Cómo aplicar la autosuficiencia en la vejez? Construye una vida plena más allá de tu rol familiar. Muchos padres cometen el error de hacer de sus hijos el centro de su universo. Pero cuando los hijos se van, su mundo se desmorona. La clave está en construir una identidad propia. ¿Qué te apasiona? ¿Qué hobbies puedes desarrollar? ¿Qué nuevas experiencias puedes vivir? Nunca es tarde para aprender algo nuevo, para hacer ejercicio, para viajar, para disfrutar de la vida sin depender de nadie más. Aprende a estar solo, sin sentirte solo. La soledad no es un castigo. Es una oportunidad para conocerte mejor. La meditación, la lectura, la escritura, el arte, el ejercicio, todas son herramientas para fortalecer tu mundo interior. Cuanto más rico sea tu universo interno, menos necesitarás la validación externa. Acepta que nadie te debe nada. Este es quizás el principio estoico más difícil de aceptar, pero el más liberador. El amor que diste a tus hijos fue un regalo, no un contrato. Nadie tiene la obligación de cuidarte o de hacerte feliz. La felicidad es tu responsabilidad y cuanto antes lo aceptes, más libre serás.
Haz de la resiliencia tu mayor virtud. La vejez trae desafíos físicos, emocionales y mentales. Pero en lugar de verlos como obstáculos, velo como pruebas que te fortalecen. Cada día es una oportunidad para practicar la fortaleza, la paciencia y la gratitud. Los estoicos creían que la vida debe vivirse con dignidad, sin importar la edad. Y la mayor dignidad que puedes alcanzar es la de ser autosuficiente. No porque rechaces el amor de los demás, sino porque has aprendido a encontrar la paz dentro de ti. Porque al final, la clave no es si tus hijos están cerca o lejos. La clave es que tú estés bien, estés donde estés. ¿Cómo aplicar esto en la vida cotidiana? La filosofía estoica no es solo un concepto abstracto para reflexionar, sino un conjunto de principios prácticos que podemos aplicar cada día. En la vejez, la autosuficiencia emocional y la aceptación de la realidad se vuelven aún más esenciales para vivir con paz y dignidad. Veamos cómo puedes hacerlo en tu día a día. No impongas expectativas a tus hijos. Acéptalos tal como son, sin esperar nada a cambio. Uno de los mayores errores que cometemos en la vida es asumir que lo que damos a los demás regresará a nosotros de la misma manera. En la relación entre padres e hijos, esta expectativa puede convertirse en una trampa emocional que genera dolor, resentimiento y decepción. Desde que los hijos son pequeños, los cuidamos, los protegemos, les enseñamos, los apoyamos en cada tropiezo y celebramos cada logro. En nuestro corazón sentimos que daríamos la vida por ellos sin dudarlo. Pero el problema surge cuando creemos, aunque sea de manera inconsciente, que ellos tienen la misma obligación con nosotros. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento nace de nuestras expectativas, no de la realidad en sí misma. Si creemos que nuestros hijos deben llamarnos todos los días, visitarnos cada semana, pedirnos consejo antes de tomar decisiones o hacer de nosotros su prioridad, estamos construyendo una idea que solo nos traerá frustración cuando no se cumpla. La vida de cada persona sigue su propio curso y nuestros hijos no son una excepción. No importa cuánto hayamos hecho por ellos, no podemos controlar cómo eligen vivir sus vidas ni qué lugar decidieron darnos en ellas. El amor verdadero no es un contrato. El amor de un padre o una madre debe ser incondicional. No es una transacción en la que damos para recibir algo a cambio. Criamos a nuestros hijos porque es nuestra responsabilidad y sobre todo porque los amamos. Pero amar de verdad significa aceptar que ellos también tienen derecho a elegir cómo vivir, incluso si eso significa que nos llamarán menos de lo que quisiéramos, que no siempre nos pedirán nuestra opinión o que tal vez tomarán caminos que no comprendemos. Imagina a un padre que se queja constantemente porque su hijo no lo visita con la frecuencia que él desea. Cada vez que habla con él, le recuerda lo decepcionado que está. Antes éramos más unidos. No tienes tiempo para mí. Parece que ya no te importo. Estas palabras no solo crean culpa en el hijo, sino que también debilitan la relación. Nadie quiere sentirse obligado a estar con alguien. El afecto forzado no es amor, es compromiso impuesto. Por otro lado, imagina a un padre que disfruta su vida sin depender emocionalmente de sus hijos. No los presiona, no los juzga, simplemente los ama y les da la libertad de venir cuando quieran, sin condiciones. Ese padre no vive en la angustia de esperar un llamado o una visita. Y lo más curioso es que, al no imponer presión, los hijos suelen acercarse con más naturalidad, porque saben que no serán recibidos con reclamos, sino con amor genuino. La clave, agradecer en lugar de exigir. En lugar de pensar, mi hijo debería llamarme más, cambia la perspectiva. Me alegra cada vez que lo hace. En lugar de lamentarte porque tus hijos no pasan tanto tiempo contigo, aprecia cada instante que compartan.
No importa si es una conversación de 5 minutos o una reunión corta, cada momento es un regalo. Séneca, el filósofo estoico, decía: si quieres evitar la desilusión, no esperes nada de los demás, aprecia lo que te dan, pero no lo exijas. Cuando dejas de esperar y empiezas a valorar lo que tienes, la vida se vuelve más ligera. Aceptar a los hijos tal como son. Otro error común es querer que nuestros hijos sean de cierta manera, que piensen como nosotros, que elijan el estilo de vida que creemos correcto, que tengan nuestras mismas prioridades. Pero cada persona es única, con su propio carácter, sus propios sueños y su propio ritmo. Aceptar a los hijos tal como son significa dejar de compararlos con lo que imaginamos que deberían ser. Significa permitirles ser ellos mismos, sin intentar controlarlos ni manipularlos con culpa. Cuando un hijo siente que su padre o madre lo acepta sin juicios, la relación se fortalece porque se basa en el respeto y no en la imposición. El estoicismo nos enseña que no podemos cambiar a los demás, solo a nosotros mismos. Y cuando cambiamos nuestra mentalidad y dejamos de imponer expectativas, nos liberamos de la frustración y empezamos a disfrutar de nuestras relaciones con más paz y armonía. Así que pregúntate, ¿estoy amando a mis hijos por lo que son o por lo que quisiera que fueran? ¿Estoy esperando demasiado de ellos en lugar de vivir mi propia vida con plenitud? Cuando te das cuenta de que la felicidad no depende de cómo actúan los demás, sino de cómo interpretamos sus acciones, alcanzas un nivel de paz que ningún desencuentro familiar podrá romper. Encuentra tu propósito. ¿Qué actividad te apasiona? Nunca es tarde para empezar algo nuevo. Uno de los mayores errores que cometemos en la vida es pensar que nuestra utilidad y sentido de propósito terminan con la jubilación o con la independencia de nuestros hijos. Para muchas personas, gran parte de su identidad estuvo definida por su rol como padres, trabajadores o cuidadores. Pero cuando esa etapa cambia, cuando los hijos hacen su propia vida y el ritmo laboral disminuye o desaparece, puede surgir una sensación de vacío. ¿Y ahora qué? ¿Para qué me levanto cada mañana? El estoicismo nos enseña que el propósito de la vida no depende de factores externos, sino de nuestra actitud y nuestra capacidad de crecer en cualquier etapa. No importa la edad, siempre hay espacio para aprender, descubrir nuevas pasiones y aportar valor al mundo. La vida solo se vuelve vacía cuando dejamos de llenarla con significado. La trampa de la inactividad. Muchas personas llegan a cierta edad y caen en la inercia. Creen que ya hicieron todo lo importante y que lo único que queda es esperar a que pasen los días. Se levantan sin motivación, repiten la misma rutina monótona y se convencen de que ya no tienen nada más que ofrecer. Sin embargo, la mente y el espíritu humano necesitan retos, crecimiento y propósito para mantenerse vivos. No importa cuánto tiempo hayas vivido, si despiertas cada día con una razón para seguir adelante, seguirás sintiéndote pleno y en control de tu vida. La pregunta clave, ¿qué te apasiona? El primer paso para encontrar tu propósito es hacerte una pregunta profunda. ¿Qué me entusiasma? ¿Qué actividad me hace sentir vivo? Puede ser algo que siempre quisiste hacer y nunca tuviste tiempo. Tal vez siempre te gustó escribir, pintar, enseñar, aprender un nuevo idioma, viajar, ayudar a otros, tocar un instrumento o incluso iniciar un pequeño negocio. La historia está llena de ejemplos de personas que encontraron su verdadero propósito en la segunda mitad de su vida. Hay quienes comenzaron a pintar a los 60, aprendieron a tocar un instrumento a los 70 o publicaron su primer libro a los 80. La edad nunca es una barrera real, solo una excusa mental. El peligro de vivir solo para los hijos. Muchos padres, especialmente en culturas donde la familia es el centro de la vida,
caen en la trampa de vivir únicamente para sus hijos. Se sacrifican en cada aspecto, posponen sus propios sueños y, sin darse cuenta, convierten a sus hijos en la única fuente de su identidad. Pero cuando los hijos crecen y hacen su propia vida, estos padres se quedan sin un propósito propio y sienten un vacío devastador. El estoicismo nos recuerda que el amor no debe convertirse en apego. Amar a los hijos no significa depender de ellos emocionalmente, ni hacer de su existencia la única razón de nuestra felicidad. Tu vida sigue siendo tuya, y tienes la responsabilidad de llenarla de significado, sin importar la edad que tengas. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. El miedo al ridículo o al fracaso es otro obstáculo que impide a muchas personas explorar nuevas pasiones. Se preguntan, ¿y si no soy bueno en esto? ¿Y si es demasiado tarde? ¿Qué pensarán los demás? Pero estas dudas solo existen en la mente. La realidad es que nadie nace experto en nada, y el aprendizaje es un proceso que nunca termina. No se trata de convertirse en un maestro de inmediato, sino de disfrutar el camino. Si decides aprender a tocar el piano, no importa si nunca llegas a ser un concertista. Lo importante es el placer de intentarlo, de aprender algo nuevo, de retarte a ti mismo. Si decides escribir, no importa si vendes miles de copias o solo compartes tu historia con unos pocos. Lo que importa es que lo hagas, que te permitas crecer y disfrutar el proceso. ¿Cómo encontrar tu propósito hoy mismo? Si no sabes por dónde empezar, sigue estos pasos. Haz una lista de actividades que alguna vez te interesaron. No importa si las crees insignificantes. Todo vale. Piensa en qué temas disfrutas hablar o aprender. Sobre qué podrías conversar durante horas sin aburrirte. Prueba algo nuevo sin presión. No necesitas comprometerte de inmediato. Experimenta, diviértete, explora. Rodéate de personas con intereses similares. La motivación crece cuando compartes tu pasión con otros. Recuerda que no hay edad para empezar. La única barrera es la mentalidad que adoptes. La vida no termina cuando cumplimos cierta edad ni cuando nuestros hijos se independizan. La vida sigue siendo una oportunidad para aprender, para crecer y para encontrar nuevas razones para levantarnos cada mañana. No te quedes atrapado en el pasado, ni dependas de otros para encontrar significado. Pregúntate hoy mismo, ¿qué me gustaría hacer que aún no he intentado? La respuesta puede ser el comienzo de una nueva etapa llena de propósito y satisfacción. Aprende a disfrutar la soledad. La soledad bien llevada no es una carga, sino una oportunidad para el crecimiento. Vivimos en una sociedad que valora la conexión constante, la interacción social y la compañía. El mundo digital ha exacerbado esta necesidad de estar siempre rodeados de personas, de compartir cada momento, de tener siempre a alguien cerca. Pero en el proceso hemos olvidado algo esencial. La soledad no es un enemigo, sino una aliada poderosa si se sabe cómo abrazarla. Es posible que, a lo largo de la vida, te hayas sentido abrumado por la soledad. Tal vez te has convencido de que es algo que hay que evitar a toda costa, porque su presencia te hace sentir vacío o incompleto. ¿Quién no ha experimentado el miedo de estar solo? La idea de quedarnos por largos periodos sin compañía puede parecer aterradora, incluso incompleta. Pero en realidad, la soledad bien manejada puede ser una de las experiencias más enriquecedoras que podamos experimentar. El miedo a la soledad, un condicionamiento social. Desde pequeños nos enseñan que estar solo es malo. Nos dicen que necesitamos estar rodeados de amigos, familiares y más tarde, pareja, para ser felices. Nos venden la idea de que la verdadera realización solo llega cuando somos parte de un grupo, cuando estamos integrados en una red social. Sin embargo,
El hecho de estar rodeado de gente no significa necesariamente estar conectado, ni mucho menos estar en paz con uno mismo. De hecho, en muchas ocasiones, las interacciones constantes pueden nublar nuestra capacidad de escucharnos a nosotros mismos. La soledad, por el contrario, nos ofrece la oportunidad de desconectarnos del ruido externo para conectarnos con nuestro interior. Es el momento en que nuestras emociones, pensamientos y deseos surgen sin distracciones. Es cuando descubrimos quiénes somos realmente, sin las expectativas ni las influencias de los demás. La soledad como espejo del alma. Cuando te enfrentas a la soledad, te enfrentas también a tus miedos, a tus inseguridades, a tus pensamientos más profundos. Puede ser incómodo al principio, porque de repente no hay nada ni nadie que te distraiga. Pero es en este espacio donde tienes la oportunidad de conocerte a ti mismo de una manera profunda y auténtica. ¿Qué te gusta hacer realmente? ¿Qué te inspira? ¿Qué te hace sentir pleno? La soledad te permite explorarte sin las distracciones del mundo exterior. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad proviene de nuestro interior. Es la capacidad de estar en paz con nosotros mismos, sin depender de factores externos para sentirnos completos. Aprender a disfrutar de la soledad es una práctica que nos da poder porque nos permite encontrar nuestra propia felicidad sin depender de los demás. En lugar de buscar constantemente la validación o la compañía de otros, comenzamos a encontrar valor en nuestra propia presencia. La soledad como oportunidad de crecimiento. La soledad, lejos de ser una carga, es un campo fértil para el crecimiento personal. Es en esos momentos de quietud donde podemos reflexionar, aprender y evolucionar. Durante la soledad puedes sumergirte en la lectura, la escritura, la meditación o cualquier otra actividad que fomente el crecimiento interior. Puedes preguntarte qué cambios quieres hacer en tu vida, qué nuevas metas deseas alcanzar y cómo puedes convertirte en una mejor versión de ti mismo. Los grandes filósofos y pensadores han encontrado la claridad en la soledad. Sócrates, Séneca y Marco Aurelio pasaron grandes períodos de tiempo en solitario, reflexionando sobre la vida, sobre el mundo, sobre sus propios pensamientos y emociones. Ellos entendían que la soledad era una herramienta indispensable para el autoconocimiento y la sabiduría. La paz interior se cultiva cuando dejamos de temer el silencio y comenzamos a abrazarlo como una oportunidad para crecer. La soledad y la autosuficiencia estoica. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la autosuficiencia. La filosofía estoica nos recuerda que debemos ser capaces de encontrar paz y satisfacción en nosotros mismos, sin depender de las circunstancias externas o de la compañía de otros. Esta autosuficiencia no significa rechazar la compañía de los demás, sino aprender a estar completos incluso cuando estamos solos. Si vives en busca constante de distracciones, de compañía, de ruido, te pierdes de la oportunidad de descubrir todo lo que puedes lograr cuando estás solo. La soledad te permite conectar con tu verdadera esencia y te da el espacio para trabajar en ti mismo. Puedes usar este tiempo para cultivar nuevas habilidades, aprender algo que siempre quisiste saber o simplemente reflexionar sobre tu vida y lo que realmente quieres. El arte de estar solo sin sentirse solo. No se trata de evitar la compañía o de rechazar las relaciones, sino de aprender a disfrutar de la compañía más importante, la tuya. Puedes estar solo y, sin embargo, sentirte pleno, porque ya no dependes de la presencia de los demás para sentirte valioso. La verdadera soledad no es la ausencia de personas, sino la ausencia de paz interior.
Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, de tus propios pensamientos y de tu propio ser, descubres una forma de vivir que te libera de las expectativas ajenas y te da el poder de crear tu propia felicidad. La soledad como fuente de serenidad y sabiduría. Finalmente, la soledad, bien llevada, te permite experimentar la serenidad. Al estar solo, eres capaz de observar el flujo de tus pensamientos y emociones sin dejarte arrastrar por ellos. Tienes espacio para reflexionar sin las presiones del mundo exterior. Este es un estado de calma que solo se alcanza cuando aprendemos a aceptar y disfrutar de la soledad. Y en esa serenidad surge la sabiduría, porque es cuando estamos en paz con nosotros mismos que podemos ver la vida con claridad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrazar la soledad como una oportunidad para tu crecimiento personal? Cuando aprendas a disfrutar de tu propia compañía, descubrirás un poder y una paz interior que te acompañarán toda la vida. Fomenta relaciones fuera del círculo familiar. Haz nuevos amigos. Conéctate con personas que compartan tus intereses. A lo largo de la vida, las relaciones familiares son una constante que nos dan apoyo y seguridad. Sin embargo, es fundamental no quedarnos atrapados solo en el círculo familiar, porque, aunque el amor de la familia es invaluable, la verdadera riqueza de la vida radica también en la diversidad de las relaciones humanas que cultivamos fuera de ese círculo cercano. La vida está llena de personas con las que podemos conectar de manera profunda y significativa si estamos dispuestos a abrirnos a nuevas experiencias y perspectivas. El estoicismo nos enseña que el ser humano es un ser social por naturaleza, pero que la verdadera paz y felicidad dependen de la calidad de nuestras relaciones, no de la cantidad. Es por esto que el simple hecho de salir de tu zona de confort, de tu círculo familiar, para conocer a nuevas personas, es una de las formas más poderosas de enriquecer tu vida emocionalmente y espiritualmente. La trampa de la dependencia emocional familiar. Es fácil caer en la trampa de depender emocionalmente de la familia, especialmente en la vejez. El miedo a la soledad y la necesidad de seguridad pueden llevarnos a aferrarnos aún más a las relaciones familiares, esperando que nuestros hijos, hermanos o padres sigan siendo la única fuente de apoyo. Sin embargo, cuando estas expectativas no se cumplen o cuando nuestros familiares no están disponibles como pensábamos, podemos sentir un vacío emocional profundo y una sensación de abandono. Esto nos puede generar frustración, resentimiento y una falsa creencia de que no hay vida fuera de la familia. El estoicismo nos enseña que debemos aprender a depender de nosotros mismos emocionalmente. No debemos poner el peso de nuestra felicidad en una sola persona o grupo, sino buscar fuentes diversas de apoyo, sabiduría y conexión. Si aprendemos a abrir nuestra vida a nuevas amistades y conexiones, descubrimos un mundo de relaciones basadas en intereses comunes, respeto mutuo y crecimiento compartido, lo que fortalece nuestro bienestar y nos permite ser más resilientes frente a las dificultades. El valor de las amistades fuera del círculo familiar. Las amistades fuera del círculo familiar no solo nos enriquecen socialmente, sino que también nos proporcionan una perspectiva fresca sobre la vida. Las personas que conocemos fuera de la familia nos aportan nuevas ideas, experiencias y visiones del mundo que no necesariamente coinciden con las nuestras, pero que nos enseñan a ser más flexibles, tolerantes y abiertos. Estas relaciones son una oportunidad para descubrir aspectos de nosotros mismos que no habríamos explorado de otro modo. Además, los amigos no tienen las mismas expectativas que la familia. A menudo,
No estamos sujetos a los mismos roles tradicionales que tenemos dentro del hogar. Por ejemplo, podría ser el proveedor, el cuidador o el líder dentro de tu familia, pero fuera de ella puedes ser simplemente tú mismo, alguien que se conecta con otros por los intereses compartidos, sin los prejuicios ni las cargas emocionales que a veces vienen con los lazos familiares. Conectar con personas que comparten tus intereses. Un aspecto esencial de fomentar relaciones fuera del círculo familiar es buscar personas que compartan tus intereses y pasiones. Ya sea que te guste la lectura, la música, el arte, el deporte o cualquier otra actividad, conectar con individuos que disfrutan lo mismo que tú te da la oportunidad de formar lazos genuinos y duraderos. Estas conexiones no están basadas en la obligación o el deber, sino en la alegría de compartir momentos, intercambiar ideas y crecer juntos. Las amistades construidas sobre intereses comunes son más enriquecedoras porque permiten conversaciones profundas, experiencias compartidas y una comprensión mutua que nutre nuestra alma. Las personas con las que compartes pasatiempos o actividades tienen una visión del mundo que probablemente enriquecerá la tuya. A través de ellos, aprenderás a ver la vida desde diferentes perspectivas, lo que contribuye a tu crecimiento personal y te mantiene abierto a nuevas oportunidades. El crecimiento emocional que proviene de la diversidad de relaciones. El enriquecimiento personal no solo proviene de las conexiones emocionales cercanas, sino también de aquellas relaciones que desafían nuestra forma de pensar, que nos sacan de nuestra zona de confort y que nos muestran mundos diferentes al nuestro. La diversidad en nuestras relaciones nos obliga a enfrentarnos a nuestros propios prejuicios, a ampliar nuestros horizontes y a salir de nuestra burbuja emocional. Este tipo de crecimiento es clave para la evolución personal. Imagina por un momento tener un grupo de amigos que vienen de diferentes entornos, con diferentes culturas, profesiones e historias de vida. Las conversaciones con ellos te desafían, te inspiran y te abren la mente. Además, te aportan recursos emocionales diferentes a los de tu familia, lo que aumenta tu resiliencia y te permite lidiar con la vida desde una perspectiva más equilibrada. La importancia de la reciprocidad en las relaciones. A menudo, dentro de la familia, las relaciones pueden volverse unilaterales. Uno de los miembros puede sentirse como el dador constante, mientras que otro es el receptor. Sin embargo, en las relaciones fuera de la familia, las dinámicas tienden a ser más equilibradas. Estas amistades no dependen de obligaciones ni de deberes, sino de la reciprocidad y el respeto mutuo. En las amistades basadas en intereses comunes se da espacio para el intercambio genuino, donde todos se sienten igualmente valiosos y escuchados. Esta reciprocidad genera un bienestar emocional profundo, porque sabemos que no estamos dando sin recibir, ni recibiendo sin dar. Romper las barreras del aislamiento. La soledad no solo se enfrenta a nivel físico, sino también emocional. Cuando nos cerramos solo a la familia, tendemos a crear una burbuja de aislamiento que nos aleja del mundo exterior. Crear relaciones fuera de este círculo familiar no solo nos ofrece nuevas oportunidades de amistad, sino que también nos permite romper esas barreras autoimpuestas que nos limitan. De esta manera, evitamos el aislamiento emocional, lo que contribuye a un bienestar psicológico mucho más sólido. Fomentar relaciones fuera del círculo familiar no es una traición a la familia, sino un acto de enriquecimiento personal. Nos ayuda a encontrar nuestra verdadera identidad fuera de los roles que nos imponen nuestros seres queridos. Al conectar con personas que comparten nuestros intereses, aprendemos a ser más completos, independientes y resilientes. Además, nos permite descubrir un mundo más vasto de perspectivas y experiencias
que de otra manera habríamos perdido. Así que, si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Abre tu mente y tu corazón a nuevas amistades y conexiones, y verás cómo tu vida se llena de nuevas posibilidades y significados. Sé dueño de tu felicidad. No pongas tu bienestar en manos de nadie más. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida es que la verdadera felicidad no depende de lo que los demás hagan por nosotros, ni de lo que ellos nos den. La felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, ni en los logros externos que podamos obtener. Esta creencia, tan común en la sociedad moderna, nos arrastra a buscar la validación y el amor fuera de nosotros mismos, en una búsqueda constante que nos deja vacíos, insatisfechos y agotados. El estoicismo nos invita a reflexionar profundamente sobre esta verdad fundamental. Nuestra felicidad, nuestro bienestar, debe depender exclusivamente de nuestra propia actitud y perspectiva. Cuando dejamos que nuestra felicidad dependa de los demás o de factores externos, estamos entregando el control de nuestras vidas a algo que no podemos controlar, y esto nos convierte en prisioneros de nuestras propias expectativas y deseos insatisfechos. El peligro de la dependencia emocional. Desde temprana edad, nos enseñan a buscar la aprobación de nuestros padres, profesores, amigos y pareja. Nos dicen que para ser felices debemos tener el reconocimiento de los demás y que solo a través de las relaciones o de los logros materiales alcanzamos el bienestar. Este pensamiento nos condiciona a una forma de vida en la que nuestra felicidad está en manos de lo que los demás piensan o hacen. Lo más dañino de esta mentalidad es que cuando buscamos la felicidad de esta manera, nos volvemos emocionalmente dependientes. Dependemos de las palabras, acciones o sentimientos de otras personas para sentirnos valiosos. Este tipo de dependencia no solo es insostenible, sino que también es insatisfactorio. Los demás no siempre estarán disponibles para darnos lo que necesitamos, y cuando no recibimos esa validación, sentimos que nos faltan piezas importantes de nosotros mismos. El estoicismo, en cambio, nos enseña a ser dueños de nuestra propia felicidad, a no entregarla a nadie más, porque cuando entregamos el control a las circunstancias o a las personas, estamos renunciando a nuestra paz interior. El bienestar verdadero surge cuando decidimos que nuestra felicidad no está condicionada por nada ni por nadie, sino por nuestra propia capacidad para ver la vida desde una perspectiva más equilibrada, independiente y auténtica. La conexión entre los pensamientos y la felicidad. La felicidad no es un estado constante, sino una forma de ver el mundo. Nuestra mente es la clave de cómo experimentamos la vida y lo que elegimos pensar y cómo elegimos reaccionar ante los eventos nos define. Si permitimos que nuestras emociones estén gobernadas por lo que los demás piensan de nosotros o por lo que conseguimos o no conseguimos, estaremos constantemente en un ciclo de insatisfacción. Pero si aprendemos a tomar el control de nuestros pensamientos, si elegimos mantener una actitud de gratitud, de aceptación y de paz interior, entonces nuestra felicidad dejará de depender de las fluctuaciones externas. Es importante entender que ser dueño de tu felicidad no significa que no experimentes emociones difíciles o que vivas en un estado constante de alegría. Todos pasamos por momentos de tristeza, frustración y desilusión. Ser dueño de tu felicidad significa reconocer esas emociones, validarlas, pero no dejar que nos controlen ni nos definan. Significa tomar la responsabilidad de nuestra respuesta ante lo que la vida nos presenta. La importancia de la autonomía emocional. El primer paso para ser dueño de tu felicidad es cultivar la autonomía emocional.
Esto significa aprender a manejar nuestras emociones de manera saludable, sin depender de factores externos para sentirnos completos. Si algo o alguien nos hiere, en lugar de culpar a esa persona o circunstancia, podemos reflexionar sobre cómo hemos elegido reaccionar y de qué manera podemos responder desde una posición de fuerza interna. Cuando te conviertes en dueño de tus emociones, puedes enfrentar los desafíos de la vida con una serenidad que solo proviene de saber que no necesitas que las cosas sean diferentes para estar bien. La verdadera paz viene cuando dejamos de esperar que el mundo cambie para ajustarse a nuestras expectativas y comenzamos a aceptar el mundo tal y como es, sin dejar que nos perturbe. Esto no significa resignarse ni ser pasivos, sino tomar responsabilidad de nuestra paz y bienestar, independientemente de lo que pase fuera de nosotros. La libertad de ser tú mismo. Un aspecto clave de ser dueño de tu felicidad es dejar de buscar la validación externa. Este es un proceso de liberación. Cuando dejamos de depender de las opiniones ajenas, ya sea de amigos, familia o incluso de extraños, nos liberamos de las cadenas que nos atan a una vida de constantes pruebas de valor. Ser tú mismo, sin temor al juicio, te da la libertad de vivir auténticamente, sin la necesidad de que otros aprueben tus decisiones o estilo de vida. Cuando no dependemos de la aprobación de los demás, comenzamos a vivir según nuestros propios valores y principios, lo que nos lleva a una vida más plena y significativa. En este contexto, la felicidad se vuelve un producto natural de vivir una vida alineada con lo que realmente queremos y necesitamos, no con lo que se espera de nosotros. El estoicismo como guía para la autosuficiencia emocional. El estoicismo, con su enfoque en la autosuficiencia y el autocontrol, es una filosofía perfecta para entender cómo ser dueño de nuestra felicidad. El sabio estoico entiende que no puede controlar las circunstancias ni las acciones de los demás, pero sí puede controlar su propia mente y sus reacciones. Esta es la verdadera esencia de ser dueño de nuestra felicidad. Reconocer que la única fuente de nuestra paz y bienestar está dentro de nosotros mismos, en nuestra capacidad para tomar control de nuestros pensamientos y nuestras emociones. El camino hacia la felicidad no es un destino que se alcanza a través de la posesión de cosas o la validación externa, sino un viaje hacia la paz interior, hacia el autoconocimiento y la independencia emocional. Ser dueño de tu felicidad es un acto de valentía, de amor propio, de sabiduría y de responsabilidad. Solo cuando entendemos esto, podemos verdaderamente vivir con libertad, sin la carga de depender de lo que otros hagan o digan para sentirnos completos. Nunca pongas tu felicidad en las manos de otra persona. La verdadera libertad llega cuando reconocemos que nuestra paz interior no depende de nada ni de nadie más que de nosotros mismos. Al tomar el control de nuestros pensamientos y emociones, podemos vivir con autenticidad, sin la necesidad de la validación externa, y encontrar un bienestar que nunca dependerá de factores fuera de nuestro alcance. La felicidad está dentro de ti, y es tu responsabilidad cuidarla, cultivarla y protegerla. El mayor error que puedes cometer en la vejez no es envejecer solo, sino envejecer esperando algo que nunca llegará. La verdadera paz no viene de estar rodeado de personas, sino de aprender a vivir contigo mismo. Si puedes ser feliz en tu propia compañía, nada ni nadie podrá quitarte esa tranquilidad. El estoicismo nos enseña que el secreto de una buena vida no está en depender de los demás, sino en aprender a encontrar dentro de nosotros lo que siempre hemos estado buscando afuera. ¿Qué opinas? ¿Crees que la verdadera paz en la vejez viene de vivir cerca de los hijos o de encontrar propósito en uno mismo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por haberme acompañado hasta aquí.
Si este contenido te ha sido de valor, te pido tu apoyo con tu suscripción y dándole un me gusta al video para continuar creando contenido de calidad. Hasta la próxima.